Estar presente sin hacer nada, solo disfrutando del aquí y el ahora por un minuto. Eso para mí solía ser algo realmente una eternidad, algo imposible. Me incomodaba el cuerpo, los sonidos, el mismo silencio. Sentía que eso era algo, como te digo, imposible. Todo cambió una tarde que me fui a un parque, al Parque Inés de Suárez en Santiago de Chile, y por curiosidad vi a un grupo que estaba haciendo meditación, ¿no? Y ellos como que me invitan, me enseñan, yo me detengo, vamos a reconectar contigo misma, ¿no? Fue bastante difícil hacerlo, pero lo logré hacer, ¿no? Y después descubrí, ellos mismos me recomendaron una serie en Netflix que se llama La Guía Hit Space para la Meditación, y para mí fue un antes y un después, porque, y esto es una recomendación que les hago, porque cuando empecé a ver esa guía, yo pude entender que no tenía que hacer la meditación perfecta, ¿no? Que podía estar acostada, podía estar sentada y que no tenía que seguir la típica posición exacta de la meditación. Pero ya vamos a hablar de eso. Lo curioso es que sin saberlo, yo ya sentía o había conocido esa sensación de estar presente porque lo hacía a través de la natación, ¿no? Que es como ese estado de flow, de estar en el momento que están sucediendo las cosas. Y desde entonces yo comprendí que el bienestar no es un lujo, es la base para vivir con propósito, para vivir con calma y con plenitud. En agosto de 2024 tuve el honor de ser invitada a lo que fue la primera jornada de geriatría y gerontología de Melipilla y para compartir mi experiencia como coach profesional, hablando sobre la importancia de crear redes y trabajar juntos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y en ese evento en particular, además de conocer a muchas personas maravillosas, también conocí a Carlos. Carlos es mi invitado de hoy, ya ustedes lo van a conocer, pero desde el primer momento que lo vi a él explicando lo que le tocaba a él explicar, ¿no? Ese día, yo sentí que él hablaba, bueno, él hablaba del autocuidado, de la medicina, con una mirada bien integral. Yo supe que algún día íbamos a tener esta conversación. Para mí fue algo así. Y ese día llegó, es hoy. Así que hoy nos reunimos para conversar sobre mindfulness, sobre salud, sobre bienestar y cómo ambos, desde la ciencia, desde el coaching, podemos ayudar a vivir con más conciencia y serenidad, incluso en medio de la enfermedad o del dolor. Yo soy Julie Blanco, soy coach profesional y fundadora de Mente Ágil. Impulso procesos de bienestar y de liderazgo consciente para personas y equipos. Mi trabajo se basa en la integración entre lo emocional, lo físico y lo mental, buscando que cada persona logre vivir desde la coherencia y la calma. En este encuentro con Carlos vamos a cruzar lo que es la ciencia médica, el desarrollo humano, para conversar, como les digo, del mindfulness y del autocuidado. Si tú quieres trabajar conmigo, te dejo mi correo info@dementeagil para agendar talleres corporativos. También puedes escribirme para ver si estás listo o lista para iniciar un proceso de coaching, si yo soy la persona adecuada para ti. Y por supuesto, también decirte que el arte de alcanzar mis metas sigue disponible. El arte de alcanzar mis metas es una guía que te acompaña todo el año en donde tú puedes escribir. La conexión con la escritura es súper importante cuando nosotros queremos alcanzar metas. Entonces, esta guía la diseñé en el 2022 y la puedes conseguir a través de mi página web. Todas las personas que hacen coaching conmigo pueden usar el arte de alcanzar mis metas y los equipos de trabajo también. En esta guía tienes más de 7 herramientas ampliamente conocidas en el mundo corporativo y que yo además las uso para tu crecimiento personal. No existe crecimiento profesional sin un crecimiento personal. Así que te dejo el arte de alcanzar mis metas para tu interés. Hoy, como les dije, estoy con Carlos Román. Carlos Román es médico cirujano, de la Universidad Finisterra. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola. Qué bueno tenerte acá, Carlos. Tengo que decir, bueno, ya conté toda la historia de cómo te conocí, pero desde que te vi explicando y llevando al público a entender lo importante del bienestar y de estar presente,
sabía que íbamos a tener esta conversación en algún momento. Bueno, eres médico internista, tienes una subespecialidad en reumatología. Bueno, me gustaría primero saludarte y que le des el saludo a todos los que están por acá viéndonos. Sí, pues Yuli, yo primero que todo agradecer la oportunidad. A mí me encanta enseñar a la población, tanto pacientes reumatológicos, que es mi área, como yo estuve viendo tus videos previos, harto de coaching, la parte de empresas, ¿cierto? Porque este tema que vamos a hablar hoy día no queda solo para la parte de dolor y de medicina. Eso es como lo que habitualmente ocurre, que cuando la paciente te escucha hablar de mindfulness, llega con una idea de que tienes que irte a un cerro, ¿cierto? Como meditar como un monje aislado, y en la realidad tú puedes meditar estando en un auto, estando lavando los dientes, en una ducha, como en un ratito más. Eh, entonces no queda solo al área del dolor, que eso es lo interesante. Esto es transversal para deportistas, para personas que están iniciando un emprendimiento, para personas que ya tienen una empresa. De hecho, bueno, en un momento les voy a comentar de algún libro que he estado leyendo al respecto, donde las grandes empresas internacionales destinan tiempo en su semana para que sus empleados hagan la práctica de mindfulness, y esto tiene una repercusión positiva en las ventas, en el ambiente laboral y una serie de cosas más. Así que feliz de poder expandir el conocimiento, y qué mejor que de la mano de nosotros dos. Qué bueno lo que mencionas y hablemos ahora mismo del libro, porque llegaste con el libro, me dijiste, tengo este libro, cuéntame el libro, qué pasó con él, qué has leído y Sí, todo eso. este es el libro, y por qué el mindfulness es mejor que el chocolate. Este libro apareció ahí en mi biblioteca, yo me gusta leer harto, Sí. y un poco el autor te va hablando de qué pasa a nivel cerebral, qué pasa con investigación, y lo interesante acá es que esto del mindfulness es algo muy antiguo. O sea, yo te hablo de más de 2500 años atrás, se hacía una práctica. Hay algunos papiros por ahí donde describían estas prácticas. Esto viene de Oriente y pasó a Occidente más o menos por los años 70, 80, por medio de un biólogo que se llama John Kabat-Zinn. Sí. Ahí la gente después lo puede publicar, buscar ahí, como tiene hartas publicaciones, harta información al respecto. Y él fue un poco de dándole alivio a personas que estaban en el pasillo de los hospitales, que sufrían mucho estrés, estaban con mucha angustia, con mucha ansiedad, que en el fondo son tres signos y síntomas de este siglo, ¿cierto? Uno hace las preguntas de repente a cualquier persona que se encuentra en la calle, los amigos, la familia, en el trabajo: quién no ha estado estresado, quién no está angustiado, quién no tiene miedo a algo. Entonces él fue encontrando una solución de algo que era muy antiguo, y trató de empaquetarlo en un curso de 8 semanas, donde el paciente empezaba, o el grupo de pacientes empezaba a hacer unas prácticas específicas, que ahí las vamos a comentar, y con esas prácticas se fueron dando cuenta que a nivel de su cerebro ocurrían unos cambios, y ahí entra un concepto que se llama neuroplasticidad, que es un concepto donde tú te das cuenta que uno puede, con su pensamiento, con su forma de mentalidad, ¿cierto? Hacer cambios en tu estructura cerebral para bien, para lograr una calma, para lograr una tranquilidad, para poder dormir mejor, y una serie de beneficios, y como dice en el libro, que es mejor que el chocolate. Entonces, un poco hablando de John, esto fue como manejo del estrés con técnicas de mindfulness, y tú lo puedes llevar a distintas áreas. Yo en lo particular lo llevo a pacientes con dolor crónico, a cómo enfrentarse a ser un paciente reumatológico con diagnósticos que a veces son súper lapidarios. Yo invité a participar en esta conferencia y que nos vean pacientes que yo tengo de Arica, Punta Arenas, y les mando un besito, un saludo, porque es fome, muy fome vivir con dolor crónico.
el entorno lamentablemente no lo entiende, los seres queridos, las personas que viven, las personas que te toca trabajar con ellos, los mismos médicos, de repente lamentablemente te encuentras con colegas que no empatizan con un paciente de dolor crónico, eh, los catalogan como pacientes psiquiátricos, como pacientes cachos, y eso es súper lamentable. Pues entonces, poder optar a esta herramienta personal, que ustedes se van a dar cuenta después a lo largo de esta conversación, de que algo que tienen ustedes al alcance, no es algo que tienes que ir a aislarte, como decíamos al principio, en un cerro a meditar, ni tampoco viajar a los Himalayas, ¿cierto? Y fue algo súper curioso cuando tú me comentaste de esta posibilidad, Ujú. eh, y escucharte ahora en tu introducción, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, gente, yo vi la serie de Netflix Ajá. hace años atrás y lo encontré, pero genial, genial. La persona que se le ocurrió llevar eso a la pantalla fue un genio, porque en realidad él le explica un poco en la introducción, no vamos a hacer spoiler, pero en la introducción dice, porque él, bueno, estaba con hartos problemas en su momento, en su trabajo, y decidió darle un giro a su vida, y él se internó con los monjes, y estuvo un buen tiempo, entonces es súper gráfico la forma en que él enseña esta práctica, como con pera y con manzana, y yo me ocurrió algo bien tragicómico, que yo a mis pacientes les entregaba el link para que entraran a Netflix, Ujú. y yo les decía, mira, en este momento es súper fácil entrar a estas plataformas, el costo es bajo y tú vas a poder en 8 sesiones de 20 minutos cada una aprender todo lo que yo te estoy explicando y te va a cambiar la vida. Así como me la cambió a mí, yo le dije, te va a cambiar a ti. Y lo fome, que lo trágico de toda esta historia, es que cuando tú tenías el feedback de tu paciente y le contabas, oye, ¿cómo te fue con la serie? ¿La pudiste ver? Comentemos un poco, ¿te quedaron algunas dudas? Yo creo que más del 80% de mis pacientes no vieron la serie. Oh. Entonces fue súper frustrante porque en el fondo es algo tan valioso que está ahí, que está al alcance de prácticamente todas las personas. Ahora, quien no tiene Netflix, eran series que eran de casi 20 minutos, o sea, no te pedían estar 3 4 horas diarias ahí frente a la pantalla. Muy práctico, con meditaciones guiadas en el momento, con temas prácticos que tú ibas aprendiendo, con gráficos, y lamentablemente no lo hacían. Entonces, por un lado tú tienes una herramienta tan poderosa, pero por otro lado, cómo hacer el link de que el paciente adhiera a esta terapia que no es farmacológica y que tiene un montón de beneficios. Entonces ahí uno siempre tiene que tener su mentor, ¿cierto? Que cuando uno lee estos libros de mindfulness o de meditación, ellos el conocimiento se van traspasando, ¿cierto? De un maestro o una maestra a su alumno, después el alumno se transforma en maestro de otro, y así el conocimiento se va compartiendo, o sea, nadie deja el conocimiento para uno mismo, ¿cierto? Sino que lo importante acá y cuál es la enseñanza es poder expandir este conocimiento. Y yo tuve y tengo una maestra que le mando un cariño también, que tú la pudiste conocer ayer en las meditaciones que hacemos los miércoles, que es la psicóloga Jessica Suárez. Y la Jessica me dijo una palabra bien sabia y me dijo, mira, tus pacientes probablemente entre la fatiga que tienen, el dolor que tienen, apretar un botón se les hace difícil. Y es tremendo porque tienen que ser dueñas de casa, tienen que ser esposas, tienen que ser cuidadoras, cuidadores, y no les da tiempo ni siquiera para ver algo que es tan importante, de tomarse esos minutos para ello, porque habitualmente un paciente crónico lo que menos hace es pensar en sí mismo. Habitualmente el paciente, cuando le toca pensar en sí mismo, se trata mal. El paciente empieza a pensar que no es capaz, mucha frustración, mucho desánimo. Entonces, finalmente fue eso, que no, yo no tenía como médico sentirme mal porque en el fondo yo estaba haciendo las cosas bien y teníamos que buscar otra fórmula para que el paciente adhiriera a esto. Entonces ahí empezamos con nuestros talleres, con nuestros retiros, y llevamos hartos años haciéndolo y han sido un éxito, le ha cambiado la vida a los pacientes, aprenden a convivir con el dolor crónico. Nosotros aquí no les contamos una historia de que se te va a quitar el dolor y que vaya a estar cero dolor. Al contrario, nosotros los hacemos abrazar el dolor, como que aprendan a vivir con dolor de una manera más amigable y que pueda ser sobrellevable en su día a día. Y eso
que Buda lo menciona y en los textos de mindfulness te lo dicen los grandes maestros de que el dolor es algo inherente al ser humano, que si nosotros no hubiéramos sentido dolor, probablemente esta especie se hubiera extinguido, porque el dolor, por ejemplo, si yo estaba con el fuego, iba a sentir dolor, iba a sacar la mano, o había una amenaza, yo me iba a correr. Entonces, el dolor es algo que es parte de nosotros, pero el sufrimiento en relación a ese dolor es algo electrónico. Y eso fue lo que nosotros empezamos a enseñar a los pacientes, guiándonos un poco en Jessica, que ella, una maestra, logró hacer un resumen un poco de estas sesiones de John, y fuimos adaptándolo un poco a la realidad de nuestros pacientes, que habitualmente en esta época la gente necesita como todo rápido, la gente te pide resultados inmediatos, tiene que estar listo todo ayer, ¿cierto? Sí. Entonces fuimos adaptando un poco esta situación y con muy buenos resultados. Qué bueno lo que mencionas, Carlos, porque bueno, creo que te he dicho, conversar contigo es muy agradable, porque vas contando como la historia bien armada, ¿no? Y yo te tenía esa pregunta, ¿cómo comenzó esa conexión para ti? Creo que has dado parte, ¿no? De cómo sigues trabajando con los pacientes, pero a mí me llama poderosamente la atención porque, bueno, yo soy ingeniero de sistemas de profesión, suelo ser un poquito más lógica, entonces yo necesito que me expliquen mucho, ¿ya? Para poder creer. Entonces, necesito que me expliquen mucho. El médico, por su parte, también estudia mucho y el médico tiene una estructura, ¿no? Como esto es esto, esto es esto, esto es esto, y así vamos. Entonces, me gustaría que tú, desde esa mirada, cómo te llama la atención y decides hacer esa conexión a tu práctica médica para ayudar a los pacientes. Sí, mira, todo partió porque yo tengo muchas personas queridas mías, familiares muy cercanos a mí, con dolor crónico. Y un poco viendo esa angustia, esa frustración de mis seres queridos, uno los quiere ayudar y se va dando cuenta que a veces la terapia farmacológica no logra aliviar la sintomatología. Entonces ahí un poco como tratando de buscar otras formas de mejorar a los pacientes. Y me empezó a tocar mucho paciente que se iban pasando el dato de que yo era un médico empático, que estaba dedicado a dolor crónico. Llegaban pacientes con dosis súper altas de tramadol, de pregabalina, de antidepresivos, que lamentablemente los mantenían anestesiados, dopados, Uh -huh. y los dolores seguían. Entonces, de repente 600 miligramos de pregabalina, 400 miligramos de tramadol, parches de morfina, y tú veías que el paciente no mejoraba. Entonces, dentro de la educación médica continua, yo saliendo de la universidad tuve la opción de participar en varias conferencias como oyente, y una de mis profes de la Universidad de Chile hizo una charla de fibromialgia y dolor crónico, donde invitaron a distintos especialistas, y ahí me llamó mucho la atención que invitaron a psiquiatras, a psicólogos, a gastroenterólogos, a otorrinos, ginecólogos. Entonces, para mí fue como curioso decir, voy a esto, que extraño que sea algo reumatológico, vengan de tantas especialidades. Y ahí la psiquiatra y la psicóloga en su charla que dieron hablaron de esto, hablaron del mindfulness. Yo en realidad, para mí era algo nuevo. En la universidad, sinceramente, es muy poco lo que te enseñan de fibromialgia. Uno sale experto en tratar lupus, vasculitis, pacientes hospitalizados graves, pero en dolor crónico tú tienes que formarte después como posgrados, diplomados, cursos de este estilo, ¿cierto? Y haciéndose la experiencia con tus pacientes. Y ahí yo se lo comenté a Jessica, porque la Jessica éramos apoderados de prekinder con los niños, y amiga de ¿Ya? mi señora también. Entonces, ella como psicóloga, yo le dije, amiga, este es el foco, ayúdame. Y ella, bueno, si tienes la oportunidad de hacer un conversatorio con ellos, que yo sé que ella va a estar dispuesta a venir acá a tu canal y conversarlo. Ella cuenta un poco así la historia también, porque yo le mostré el audio de la clase que yo la grabé, y para ella al principio fue bien traumático porque en realidad no tenía una formación tampoco en dolor. Y al empezar a ver a pacientes con dolor míos, fue tremendo para ella, un gran desafío. Y ella, muy estudiosa también, empezó a hacer diplomado, magíster, instructorado, se formó con médicos de otros países, iba a retiros de silencio, y ahí ella hizo un camino muy potente,
y después con la experiencia de los pacientes en los talleres. Entonces partió un poco así y la atención plena un poco, que bueno, ahí vamos a definir el mindfulness, que no lo habíamos definido, ¿sí? que John hace esta definición de prestar atención al momento presente, ¿cierto? De manera intencionada, deliberada y sin juzgar. Entonces esa definición tiene tres partes. Por un lado es atención plena, ¿cierto? Como tú predisponerte de un punto de vista de tu forma de querer hacer una cosa, del impulso que te lleva a hacer algo, sin juzgar, que es algo muy difícil en general. Habitualmente cuando nos viene un pensamiento uno hace un análisis súper crítico de ese pensamiento, dependiendo obviamente de cómo estemos parados en ese momento, de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestras experiencias. Entonces, suena como fácil o sea, prestar atención al momento presente de manera intencionada, sin juzgar, pero eso es algo que hay que ir practicándolo. Entonces ahí nosotros empezamos a enseñar esta práctica y lo maravilloso de que era súper transversal a pacientes jóvenes diagnosticadas recientes de fibro, pacientes de 70 años con artrosis, cuidadores de pacientes con dolor crónico, se nos fueron uniendo los esposos de las pacientes con dolor crónico, iba la abuelita con la nieta también a estos retiros. Entonces ahí nosotros empezamos a armar una experiencia y lo seguimos haciendo por el motor de las pacientes, que ellas mismas nos escriben siempre: doctor, Jessica, ¿cuándo van a hacer otro retiro? Por favor, invítennos. Y ahí fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Y en la actualidad te puedo contar que ya llevamos más de, yo creo que 1000 pacientes tratadas con esto en el transcurso de este periodo de tiempo, con muy buenos resultados, equiparando un poco a todo el estudio científico que respalda John Kabat-Zinn y muchos otros autores más. Mira, que ya vamos a hablar de eso porque tengo una pregunta de ese retiro, pero conectar que cuando uno hace algo que se da cuenta que va a beneficiar a personas, empiezan a llegar esos contactos, como llegó Jessica, tu amiga, compañera, empiezan a tener ese interés por lo que están haciendo y wow, lo que vemos es cambios en la vida de las personas, que eso debe ser una de las cosas que a ti más te llena al final del día, cuando tú ves que todos esos pacientes, y lo viví ayer, cuando estuve en la sesión, esos pacientes como muy agradecidos contigo. Y yo creo que también tiene mucho que ver el tema de que hoy en día, lo mencionas también tú, vivimos como muy acelerados, todo el tiempo estamos corriendo, no hay tiempo para detenerse, pensar, como dices tú, en hacer un stop es como, no, imposible. Yo misma antes veía a la gente que meditaba como, esta gente tiene tiempo para hacer eso, porque ellos tienen tiempo y yo no tengo ese tiempo, pero desde tu mirada, ¿cómo llegan los pacientes también acelerados? ¿Cuál es el impacto que vemos en ellos cuando, digamos, un impacto inicial, cuando ellos hacen una pausa? Cuando yo como paciente hago una pausa y pensemos no solo paciente, porque también el resto de las personas, no soy paciente aún, no tengo un diagnóstico, pero ¿qué beneficios tengo al inicio cuando hago una pausa? Sí, mira, esa pregunta es súper importante porque hay gente que a veces es muy incrédula o hay gente que a veces está muy desesperada por una solución rápida. Entonces, lo bueno de esto es que tú vas notando cambios de manera instantánea. Por ejemplo, los pacientes tienen mucho trastorno del sueño cuando hay dolor crónico. Uh -huh. Y en general, cuando uno vive un día a día con estrés, o sea, ¿quién no tiene estrés? Todos vamos a tener estrés. El estrés en pequeña dosis es bueno para el cuerpo, pero el problema es cuando este estrés se vuelve en gran dosis y se empieza a volver crónico. O sea, yo creo que el motor de repente, no sé, pues esta misma charla, de repente uno dice, chuta, voy a tener una charla, me va a escuchar mucha gente, o siente como una pizca de estrés, pero ese estrés te lleva a formarte más, a prepararte más, a leer más cosas. Tal vez no te van a preguntar nada de eso que leíste, igual que en un examen, pero uno va con una convicción diferente. Entonces, fue un motorcito que te movió, pero un pichintún de estrés, un poquito. Pero Uh cuando -huh. ese estrés se empieza a volver crónico, y lamentablemente no podemos vivir en una burbuja sin estrés, ¿cierto? Vamos a estar constantemente
constantemente sometido a un estrés, que me tocaron la bocina en el semáforo y llegué a mi trabajo y mi jefe me pidió algo urgente, o se me complicó un familiar, o tengo que pagar una deuda, o me ocurrió un accidente, un portonazo que ocurre habitualmente. Entonces, es un paciente que te llega o una persona que no sea paciente que va a estar con un estrés y tú te das cuenta que duermen mal, te das cuenta que no tienen tiempo para comer, te das cuenta que están viviendo en un piloto automático. Entonces, cuando tú le ofreces esta opción y le dices, mira, vamos a hacer una meditación de 1 minuto, Mm. y en ese minuto el paciente se dio cuenta primero de que al inspirar sentía cómo entraba el aire de una manera, al expirar sentía el aire cómo salía de otra manera, y con ese simple hecho de prestarle atención a tu respiración, que es algo que te va a acompañar para todos lados, que lo hacemos de manera automática, ¿cierto? Empezáis a notar menos tensión en tus músculos, empezáis a notar que si lo haces antes de dormir, por ejemplo, tu sueño es un poco más reponedor. Nosotros hacemos, por ejemplo, en los talleres un ejercicio que se llama Mindful Eating, donde Ujú. le llevamos al paciente a tomar conciencia plena del alimento que se están comiendo. Y les llama mucho la atención porque al final de las sesiones como que hacemos un rondo y les decimos ya, cuéntenos qué les pareció, qué les gustó más. Y mucha gente le encanta esa parte porque dicen, hace 20 años que no me tomaba un tiempo para comerme mi comida. O sea, comían de manera tan acelerada y automática Ya. que no tenían idea de lo que estaban comiendo, el sabor de las cosas. Entonces empezáis a vivir de una manera más alegre, empezáis de repente a valorar más cosas tan sencillas, empezáis a darte cuenta del entorno que te rodea. Entonces ahí viene otro concepto que se llama la mente de principiante, Ya. que es como enfrentarte a la situación que te vaya a enfrentar como un niño, como algo nuevo. Pues, piensa en un niño que tú le regalas una pelota y la ve por primera vez. Él va a sentir el olor de la pelota, va a tocar la pelota, va a oler la pelota, va a correr con la pelota, pero ya si lo hay hecho 100 veces, probablemente vaya a perder las ganas, ya no te va a interesar. Entonces ahí uno vuelve a este piloto automático, pero lo entretenido de esto y lo interesante es que tú siempre puedes volver a la primera vez, ¿cierto? Entonces, hay beneficios, por ejemplo, del punto de vista ya científico. Imagínense ustedes, por ejemplo, monjes expertos en meditación, los meten en una máquina para ver su función cerebral como neuroimágenes y se van dando cuenta, por ejemplo, que hay una zona del cerebro que se llama la corteza prefrontal y en estos meditadores van viendo que esa corteza tiene un flujo sanguíneo diferente, que es donde se procesa el dolor, donde se procesan las emociones, donde se va procesando, por ejemplo, la huida o el estrés, se va modulando. Por ejemplo, hay una zona del cerebro que se llama amígdala, que es diferente a la amígdala que uno tiene acá en el cuello, ¿cierto? Una amígdala en el cerebro, y esa amígdala es como un cerebro primitivo que nosotros tenemos, y en ese cerebro primitivo uno pasa al piloto automático. Por ejemplo, alguien me derramó café y yo automáticamente me puedo enojar, ¿cierto? Puedo enfrentar a esa persona, o me peleé con mi pareja, o con mis papás, o viví una experiencia así media fuerte. Esta amígdala es la que se encarga de hacer las cosas de manera a veces involuntaria, de manera muy automática. Entonces estos meditadores expertos, esa zona del cerebro la tenían más pequeña, Mm. no tenían una amígdala tan hiperactiva. Entonces al tener la amígdala como más apagadita, uno puede tener más raciocinio, puede estar menos estresado, puede tener una regulación de estas redes neuronales de una manera diferente. Entonces, a eso es lo que uno llama la neuroplasticidad, que en el fondo este cerebro que nosotros pensamos que era algo rígido, que no tenía forma de cambiar, con esta práctica tú lo logras cambiar. Es como cuando uno aprende algo nuevo, por ejemplo, aprendiste a tocar guitarra, aprendiste a cantar, estáis dibujando, lo que tú hablabas al principio de escribir las cosas, de escribir la idea, Ujú. vamos generando neuroplasticidad, o sea, vamos haciendo nuevas conexiones, nuevos caminos. Uh,
A ver, creo que perdimos la conexión unos minutos. A ver. Estamos teniendo problemas con la conexión de Carlos. Vamos a ver qué pasa. Unos minutos para resolver el tema. A ver. Bueno, aquí va a volver Carlos mientras vuelve la conexión. Contarles que, bueno, la conversación ha ido avanzando, hemos conversado mucho de mindfulness. Ahí volviste, Carlos, tranquilo, ya estamos siguiendo la conversación, pero estábamos hablando de los beneficios, ¿no? Y quiero resaltar que desde lo más mínimo, que es ese beneficio de volver a dormir, ¿no? Y creo que todos hemos estado ahí porque todos hemos tenido un nivel menor o mayor de estrés y de repente sientes que no duermes bien. Y esto también es como una alerta para las personas que nos escuchan. Casi todos, ¿tienes problemas para dormir? En general las personas dicen que sí. Entonces ya tenemos un beneficio bien pequeñito, vuelvo a dormir. Mencionaste el darnos cuenta del valorar más cosas que tenemos el día a día de nosotros, ¿no? Y mencionaste todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal y con la amígdala, que se hace un poco más pequeña y me gustó la parte de nos hacemos menos reactivos, porque hemos estado ahí, yo he estado ahí. De repente en una situación estar muy molesta o reaccionar de una forma que no es. Y eso significa que tengo mucho estrés y que no estoy de repente usando los beneficios del mindfulness. Mencionaste los retiros de silencio. Y yo te tengo una pregunta, porque yo nunca he hecho un retiro de silencio. He tratado, pero no he logrado. Cuéntame qué hacemos en un retiro de silencio cuáles son esos beneficios que también vemos al desconectarnos del ruido por unos días. Sí. Mira, para mí fue algo súper extraño como doctor, que nosotros hablamos harto, estar 8 horas sin hablar fue tremendo, fue un desafío. El retiro más que nada, la idea es tratar de tener esa desconexión de lo que te estaba rodeando, que te tenía estresado, algo que dura todo el día, y nuestra guía, que en este caso es Jessica, va conduciendo un poco la dinámica, ella va explicando las cosas que se van a ir haciendo, entonces nosotros empezamos a hacer una práctica de mindfulness que se llama la práctica formal de mindfulness, porque ustedes pueden practicar mindfulness más o menos como para dividirlo de manera esquemática de dos maneras. Una es la práctica formal y la otra es la práctica informal. La práctica informal es un poco cuando tú estás, no sé, pues lavándote los dientes, y te va a pasar que tú vas a estar lavándote los dientes, pero tu mente no va a estar pendiente del lavado de los dientes. Tu mente va a estar pendiente de las compras que tengo que hacer en el día, de la ropa que me voy a poner más rato, de la cuenta que tengo que ir a pagar, ¿cierto? Pero no me di cuenta de cuál era la marca de la pasta de dientes, no me di cuenta que esta pasta tiene un olor a menta, de que cuando el cepillo de dientes lo hago de una manera específica, voy haciendo un estímulo, un masaje a mis encías, por ejemplo. Entonces, esa es una práctica informal de las cosas que yo estoy en mi día a día. Por ejemplo, me estoy metiendo a la ducha, y yo en vez de estar duchándome y pensando qué ropa me voy a poner, dónde tengo que ir más rato, tengo que llevarle el almuerzo a los niños, yo estoy en el momento presente, en el aquí y en el ahora, aunque sean unos minutos, de cómo siento el agua, si está más calentita, si está más helada, el olor al champú, el olor al jabón, el masaje que me hago en el cuero cabelludo cuando me hago eso. Entonces, esa es una práctica de mindfulness informal, que ustedes la pueden hacer en cualquier momento de su cotidianidad. No tiene. Bueno, hoy estamos con problemas, digamos, algunos problemas técnicos. Quiero decirles que estamos ubicados en distintos lugares y probablemente sea eso.
pero bueno, quiero complementar la respuesta en el caso de esos beneficios de aplicar el mindfulness. Quiero mencionar que yo estuve leyendo un libro mientras volvía, Carlos, porque estamos teniendo problemas, iba a mencionar que yo me leí un libro que se llama Meditar en medio del caos. Y es eso más o menos que tú mencionas, ¿no? Como tener la capacidad de meditar ahora mismo, si lo tengo que hacer, de meditar manejando, ¿no? Eso llama poderosamente la atención, pero manejando puedo llegar a meditar. Claro, claro. Sí, mira, en general esa práctica informal es súper útil para los que tenemos poco tiempo. Entonces, ustedes pueden hacerlo con los ojos abiertos, pero acuérdense del concepto de mindfulness. Prestar atención al momento presente de manera intencional, ¿cierto? Deliberada y sin juzgar. Entonces, por ejemplo, yo voy a estar duchándome y en ese momento yo hago el clic y digo, me voy a preocupar de cómo está el olor al champú, de cómo está la temperatura del agua, y les va a pasar, y es súper normal que pase, que en eso que ustedes están tratando de llegar al momento presente, ¿cierto? La mente se va a ir a un pensamiento, que es lo que la mente hace, como dice mi maestra. La mente hace su pega, que es pensar, como los ojos es ver, como el oído es escuchar, ¿cierto? La mente va a querer pensar. Entonces, hay estudios que a veces dicen que uno tiene más de 1000 pensamientos al día y Sí. lamentablemente la gran mayoría de esos pensamientos son de cosas negativas, o estoy pensando en cosas del pasado, o estoy pensando en cosas del futuro. Inclusive lo más triste de todo esto, de que a veces uno empieza a pensar de cosas que tal vez nunca van a ocurrir, que uno empieza a pasarse el rollo, ¿cierto? A pasarse película. Y sufre por eso. Entonces, el estar en el momento presente te quita ese sufrimiento. Y lo pueden practicar, como les digo, en la ducha, al cepillarse los dientes, en una sala de espera, cuando están almorzando, por ejemplo. Tampoco aquí uno les pide que estén 24/7 en modo zen, ¿cierto? Pero en esos pequeños momentos del día, los invito a hacer esa prueba y de verdad que les va a ayudar un montón. Ahora, quiero Ahora, conectar con el retiro del silencio. sí, Háblame del retiro en del cuanto al silencio. retiro, la Ajá. práctica formal, que es la que hacemos nosotros en los retiros, es Mm. cuando tú destinas un tiempo. Tú dices, yo todos los días, por ejemplo, de 9 a 10 de la noche voy a hacer una práctica, voy a ir a un lugar específico, me voy a sentar de tal manera, voy a poner esta música. Uno puede meditar, por ejemplo, repitiendo un mantra, ¿cierto? Que son unas canciones ahí que tienen un sentido antiguo. Tú puedes estar mirando una vela, puedes estar mirando una flor, ¿cierto? Puedes estar haciendo una meditación, escuchando y sintiendo tu respiración. Entonces, el mindfulness que nosotros hacemos formal en el retiro es la meditación sentado, que es la meditación clásica, donde uno se pone de una forma erguida, ¿cierto? Con la columna recta, tranquilo, sin forzar los hombros, y empezamos a hacer unas pausas respiratorias y haciendo consciente nuestro ciclo respiratorio. Esa es la práctica formal de meditación sentado. Hay una meditación que se llama caminando, donde tú al paciente lo llevas en una fila en caminar, y en esa caminata tú le enseñas la práctica de atención plena. Después hay otra que se llama la meditación en movimiento, que son ejercicios de Qigong específicos, que es una técnica milenaria oriental, similar al Tai Chi, donde tú mueves energía interna y logras estar en el momento presente. Y la otra, que es una de mis favoritas, que es el escáner corporal o el body scan, donde tú te recuestas, te tapas con una frazada o con una manta y la guía empieza a hacer un recorrido como un escáner de tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, pasando por todos tus sentidos, y ahí tú vas viendo como parte por parte de tu cuerpo, te lo vas imaginando, te vas relajando. Entonces, durante el día nosotros vamos haciendo esas 4 prácticas de mindfulness formal y se hace el mindful eating también, y ahí se nos pasa el día, ¿cierto? Donde es tremendo que el paciente al final de la sesión te va diciendo, nunca en mi vida me había dado un tiempo para mí, nunca me había dado un regalito para mí, vivo siempre preocupada por mis papás, por mi hijo, por la casa, por mi marido, por el trabajo, y finalmente un regalo que se van dando. O sea, tú les pides que se vayan a desconectar
pero en esa desconexión hay una tremenda conexión con uno mismo, con tu entorno, con lo que te rodea, y se produce ese efecto bien mágico ahí de estar en silencio, que es algo tan difícil, ¿cierto? Bueno, yo les voy a decir a las personas que me escuchan, yo voy a participar en eso, quiero hacerlo, quiero durar esas 8 horas en silencio. He logrado mis meditaciones de al menos 1 hora y me siento muy contenta porque ha sido un cambio real en mi vida, pero conecté contigo cuando me dijiste 8 horas yo en silencio. Fue como, no sé cómo lo lograste, pero ya se puede lograr. Y genera todos estos beneficios maravillosos para el cuerpo. Pero claro, la gente no lo, de repente, como dijiste tú al inicio, la gente quiere los resultados ayer. Entonces, pensar en hacer estas prácticas, la gente dice, no, pero es que eso me va a costar mucho tiempo. Claro, yo les cuento, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo trabajé muchos años en una UCI de adulto Ujú, y hay un estrés tremendo, o sea, uno tiene que vivir estresado en algunos momentos porque está ahí lidiando contra la vida y la muerte de una persona que está crítica, entonces ahí el estrés corre a flor de piel y hay un insomnio tremendo porque estáis a cada rato con los estímulos de las máquinas, es un lugar cerrado, no estáis con la luz del día, hay turnos de 24 horas, de 12 horas, eh, ujú. sobre todo para el personal de salud, se sufre mucho ahí, hay mucho insomnio, hay mucho falta de compartir con sus seres queridos también. Entonces uno va desarrollando, después que termina de hacer sus turnos, problemas de concentración, problemas de memoria, problemas de insomnio, tienes que empezar a tomar pastillas para dormir. Entonces vais viendo que químicamente logras un efecto de dormir, Uh-huh. pero cuando ya empezáis a hacer estas prácticas de manera formal, de manera intencionada, eh, es muy, muy bueno porque te ayuda a dormir, lográis tener un sueño súper reponedor. Yo personalmente pude dejar de tomar medicamentos para dormir, que yo tomaba a veces 1 o 2 medicamentos en algún momento cuando estaba con ese insomnio que son las 3 4 de la mañana, no podéis dormir, tenés que saber que a las 7 ya tiene que empezar tu día. Eso es Uh-huh. tremendo, que hay mucha gente que lo sufre a diario y que lamentablemente se tiene que volver dependiente de un medicamento. Yo no estoy en contra de los medicamentos, pero a veces te encontráis con 10 12 medicamentos a la vez y lamentablemente ahí se genera una polifarmacia que puede llevar al paciente a otras consecuencias, a otras dificultades en el corazón, en el riñón, en el hígado. Entonces, por ese lado hay un beneficio ahí muy, muy rápido. Y lo otro, los trastornos de memoria, que están muy asociados a la falta de sueño, al dolor. Los pacientes empiezan a olvidar cosas tremendamente y tú cuando empiezas a hacer estas prácticas, al contemplar de otra manera, con estas conexiones neuronales que yo les decía, que ya está medido científicamente, te mejora la memoria, te mejora la concentración, entonces va encontrando otros beneficios más. Y lo otro que les quería comentar, que dentro de estos estudios que se publicaron de mindfulness con reducción del estrés en las 8 semanas, se evaluó, por ejemplo, grupos de meditadores versus gente que tomaba un fármaco antidepresivo, un fármaco que se llama escitalopram. Okay. Y, y vieron que el efecto del fármaco era prácticamente idéntico a una práctica de meditación de este estilo. Entonces imagínense lo tremendo y lo potente que puede llegar a ser una meditación al mismo efecto del fármaco. No les estoy diciendo que dejen sus medicamentos, para nada. Esto tiene que tener una evaluación médica, ¿cierto? Con harta responsabilidad, pero si uno lo llega a plantear de una manera positiva para el cuerpo y con esa mentalidad, yo lo he logrado en mí y lo logré en muchos pacientes en reducir los fármacos, en vivir más tranquilo, en vivir más concentrado, en sufrir menos también. Entonces todos esos beneficios tú los vas empezando a capitalizar y vas viviendo mucho mejor. Claro, porque estamos acostumbrados a la pastilla, ¿no? La pastilla, y insisto, pero insisto, no estamos diciendo que dejen sus medicamentos, que ya que lo abandonen. No, con responsabilidad hacerlo. Y estas son prácticas que complementan, ¿no? Que complementan a esa situación. Yo recuerdo también a veces a mí me daban muchos dolores de cabeza. Y entonces quería vivir era con la pastilla del dolor de cabeza. Hasta que de repente cuando empiezas a hacer este tipo de prácticas, en mi caso, el ejercicio
a mí se me quitaron esos dolores de cabeza. O sea, yo cuando tengo dolor de cabeza es porque hace mucho calor. Y el calor como que, claro, me hace sentir como mal y yo sé que me duele la cabeza, pero no es como que seguí con esa práctica constante de estar tomándome el ibuprofeno, ¿cierto? Para que se me quite el dolor. Respondiste algo, pero igual lo voy a mencionar y es en tu caso personal, cómo tú equilibras ese rol de médico, tu estilo de vida, tienes pacientes con dolor, no es fácil, además que cuando lo mencionaste, uno está enfermo, no es uno solo, es la familia también que está ahí. Mencionaste algo que me conectó mucho, es a veces la familia no entiende, te trata de paciente psiquiátrico y son palabras muy fuertes. Entonces, ¿cómo tú equilibras ese rol médico con tu vida personal y tu propio bienestar? Porque algo que yo digo siempre, yo tengo que estar bien primero. Y nos dijeron que no, había que todo el mundo tenía que estar primero bien. Entonces, ahí hay que cambiar un poco. Primero tengo que estar bien yo para poder estar ayudando a otros. Pero quiero escucharlo de ti. ¿Cómo haces para equilibrar eso? Mira, voy a citar a un profesor que le mando ahí un cariño si alguna vez llega a ver esto, mi profesor de beca, doctor Daniel Pacheco, de la Universidad de Chile. Él fue a Ujú. un congreso y en general los congresos hablan poco de fibromialgia y a él le tocó exponer de fibromialgia en un congreso chileno de reumatólogos. Y él en la primera diapositiva dice tratar al médico en su primera diapo. Entonces, eso te hace un sentido tremendo de que uno tiene que estar bien primero y entender y empatizar y darse cuenta de todo que tu paciente es un mundo nuevo, o sea, una persona que abre la puerta ahí a tu consulta Ujú. tiene su familia, tiene sus dolencias, tiene sus creencias, tiene sus miedos. Entonces, siento que cuando tú vives con personas con dolor crónico y te toca atender gente con dolor crónico, no puedes mantenerte al margen del paciente y su mundo y el entorno que lo rodea. Entonces eso es algo que uno tiene que tratar de primero incorporarlo en su práctica, en su profesión, de que el paciente no es un número más, no es un bono más caminando, sino que es un ser humano que tiene su historia, que tiene su familia, que podría ser un familiar, ¿cierto?, que está sufriendo esto, un amigo, una amiga, y partir por esa base y, y llevarlo un poco a entender de que si tú empiezas a hacer esta práctica, vaya a sufrir menos, vaya a poder aislarte tal vez un poco de esos comentarios negativos, va a poder empezar a quererte un poco más, a preocuparte de ti, a tener una compasión que se llama la autocompasión, que es algo tremendamente difícil. Nosotros, como decías tú, que los demás estén bien y yo da lo mismo, vivimos mucho con eso, de tratarnos mal a nosotros y a los demás tratarlos súper bien. Entonces, hay una técnica ahí de autocompasión que nosotros le enseñamos a los pacientes, la Jessica ahí es experta, le ponen este ejemplo al paciente. Tú te tratas mal cuando despertáis en la mañana, te frustráis porque te duele algo, uno se dice malas palabras a uno mismo, piensa cosas malas con uno mismo, pero ¿qué pasaría si llegara tu mejor amiga, tu mejor amigo o tu hijo con esta situación que tú estás viviendo como que a él le esté pasando? Uno no lo va a tratar mal, uno lo va a tratar de apapachar, ¿cierto? Lo va a querer abrazar, va a querer estar con él. Entonces, la autocompasión un poco es esa técnica, es como darte cuenta de que te estáis tratando mal y pensar en esto, pues si fuera una persona que yo quiero mucho que está viviendo esto, ¿qué le diría yo a esa persona? Y ahí uno empieza a tener esta autocompasión. Entonces yo empecé a tener compasión hacia los pacientes, compasión hacia mí mismo también, hacia el entorno que me rodeaba, y a mí personalmente me ayudó con lo que te decía del insomnio, y me Ujú. ayudó un montón porque cuando tú vives, como yo lo vivo, la profesión de reumatólogo, de ayudar, y en general el médico tiene que tener esa vocación, ¿cierto? Uno estudia esta carrera por querer ayudar a las personas, no por la parte económica, sino por querer ayudar, acompañar, aliviar, uno se compromete, o sea, es inevitable, tú no podís cerrar la puerta de la consulta y olvidarte lo que te contó la persona de que tienen a su nieto hospitalizado por un cáncer o que el marido se murió de manera súbita por un accidente, eh, etcétera. Son tantas historias que uno tiene con sus pacientes que de repente, claro,
uno tiene que tratar de separar las cosas y dentro de esa separación, cómo poder equilibrarlo. Y ahí una de las grandes soluciones para mí, por lo menos, fue el deporte, que practico fútbol hace mucho tiempo y fue como un poco mi tubo de escape de poder tener mi espacio, ¿cierto? De compartir con mi grupo de amigos, de hacer un deporte que me encanta desde niño, ser feliz con eso y la meditación. Y lo puedes llevar al deporte, porque es lo más choro de todo, es lo más entretenido de poder hacer técnicas de atención plena en el deporte y después vais viendo, bueno, en Instagram te das cuenta cuando uno va buscando, te aparecen como en este logaritmo que analiza Instagram, te van sugiriendo cosas y vais viendo que hay muchos deportistas famosos, Djokovic, Nadal, los mismos futbolistas, que ellos meditan, ellos hacen prácticas de atención plena, tienen sus coaches que los van guiando, ¿cierto? Y son personas súper exitosas. Entonces, yo fui un poco equilibrando eso, fui para ayudarme a mí, para ayudar a los demás, ¿cierto? Y poder entregarle toda esa caja de herramientas. Y lo otro importante que esto yo, claro, no lo puedo indicar si yo no lo practico. O sea, yo trato de todas las cosas que yo le doy a mis pacientes, hacer la prueba en mí, ¿cierto? De estas cosas no farmacológicas, llevar una alimentación antiinflamatoria. Yo creo que a estos pacientes que no me ven hace tiempo, yo pesaba mucho más de lo que peso ahora y me pegué un bajón de peso justamente por esto, por entender un poco el concepto de atención plena en la alimentación, de cuidar tu cuerpo, darte cuenta de que había muchas cosas que uno hacía en piloto automático y siempre vaya a tener una excusa, la excusa de que estoy apurado, de que no tengo tiempo, pero eso no puede ser una excusa, o sea, uno tiene que tomarse esos minutitos de tener la atención plena y de que la vida te va a cambiar. O sea, me cambió a mí, se le ha cambiado a muchos pacientes. Bueno, tú que la practicas también te cambió la vida y uno lo insta a tener estas prácticas. Lo importante aquí de la audiencia es que sepan que esto está al alcance de todos, es algo que es constancia, pero tienen que tener la voluntad, tienen que tener el motor, la voluntad aquí es todo. Si yo no tengo esa voluntad, no tengo esas ganas de querer hacerlo, es impracticable. Entonces, sobre todo para mis pacientes de dolor crónico y de fatiga, yo me saco el sombrero cuando ellos aprenden esta práctica, porque imagínense por una persona que todos los días se despierta con dolor y con fatiga, lo difícil que es hacer más cosas, pues, de todo lo que te toca hacer en tu día a día, llevar a esta práctica, pero ahí con los facilitadores, que en este caso es mi maestra Jessica, nosotros tenemos hartos videos grabados y después vamos a compartir. Yo tengo un canal de YouTube también donde hemos grabado otros videos informativos. Tenemos una app que se lanzó hace poquito, que es un proyecto que armamos con una paciente que tengo ahí de Yungay, la Anastasia, que también le mando un cariño ahí, saludos. Anita Belén, que es una nutri experta en dolor, y Jessica, armamos como 3 pilares de tratamiento no farmacológico: nutrición, ejercicio y mindfulness, y está disponible para la descarga. Los pacientes pueden descargar la app, no sé si la puedo mencionar, Ya es vamos a una hablar, app que tranquilo que ya vamos a tenemos hablar de, la ya vamos. fortuna de tenerla y estamos muy contentos. Sabes que antes de hablar de esto, de lo maravilloso de este proyecto, te quiero decir que la mejor publicidad es la que te haces tú mismo con tus cambios, ¿no? Porque mira, cuando uno empieza un proyecto, la gente, bueno, sí, él hace eso, ella hace eso, ¿no? Sí, ella que hace sus meditaciones, ella que hace sus cosas. Pero cuando va pasando el tiempo, porque esto es cuestión de tiempo, esto no es rapidez, esto es tiempo, y la gente va viendo tus cambios, tú que dices, esos pacientes que no te ven desde hace un tiempo, cuando te ven, te probablemente van a decir, doctor, ¿qué hizo? ¿No? A los pacientes les gusta decirle al doctor, doctor, ¿qué hizo? ¿Cómo bajó de peso? ¿Cómo está así? Entonces, la mejor publicidad es esa. Tú haces tu deporte, que es el fútbol, que te gusta, haces mindfulness, te gusta la lectura, también conectamos con eso, te gusta la lectura, trabajas con tus pacientes, o sea, los trabajos de uno no significa que son perfectos, eso también hay que decirlo. El día a día de uno no es que es el perfecto, no es que mi profesión es lo máximo, no, también tengo días difíciles, tengo situaciones críticas, pero yo me equilibro y tengo la posibilidad de manejar esto.
Entonces, y de tener ese bienestar. Y ahora mencionemos este proyecto que tienes, que es muy interesante, que se llama Reuma Conecta. Háblanos de qué es eso y cómo podemos usar eso. ¿Qué es eso? Háblame de eso. Mira, esto partió porque yo para la pandemia empecé a trabajar con las agrupaciones de pacientes de Lupus Chile, de la Fundación Me Muevo, con la red de pacientes reumáticos de Chile, haciendo lives de Instagram. Y dentro de eso llegué a Anastasia como instructora de yoga, que ella tiene lupus, es paciente reumática, vive en Yungay, y nos contactamos por internet, ¿cierto? Y yo le conté ese gran sueño que yo tenía de poder llegar más a los pacientes. Ella también tenía la idea de que los fármacos por sí solos no lograban la mejoría, y ahí hicimos una fusión y se nos ocurrió esta idea de tener una app para pacientes al alcance de la mano, ¿cierto? Donde el paciente podía conectar con su enfermedad del punto de vista de un acompañamiento. En el fondo esto es complementario, o sea, tú vas a tu doctor te deja tu tratamiento, pero se daba mucho eso, que ella como paciente tenía esa visión de paciente, ¿cierto? La otra parte de la vereda, y yo tenía la parte del médico, un médico empático, un médico cercano, que se preocupaba de hartas cosas a su paciente, y con harta pena de repente de darte cuenta que habían colegas que no prestaban atención a estas cosas tan importantes como la meditación, como la alimentación y como los cambios del estilo de vida finalmente. Y ahí postulamos a un proyecto Corfo. Anastasia hizo la gran parte de la pega, así, me sacó el sombrero por ella, siendo mamá, siendo paciente, siendo muy, muy trabajólica ahí con su grupo de yoga que tiene. Se logró postular a Corfo y nos ganamos un proyecto Corfo patrocinado por la U de Conce, y ahí con los diseñadores, la gente de informática, ingeniería comercial, marketing, un trabajo súper grande. Se llevó a cabo este proyecto y ya es una realidad desde este mes. Nosotros tenemos ya para la descarga en Android y próximamente en iPhone. Aquí Eh, está, aquí está, ahí lo estoy. está. Soy usuario iPhone y quería mencionar, no, está acá, ahí está Sí, próximamente disponible para que ustedes lo revisen. exacto. Entonces, ¿cuál es la idea? De que esto sea un acompañamiento para el paciente, acompañarlo en su dolor, acompañarlo en su enfermedad, entregarle herramientas no farmacológicas que van a empoderar a la persona. La idea aquí es que el paciente se empodere, que pueda tomar las decisiones con un entendimiento, con bases científicas sólidas, con palabras simples, y que lo ayude a su día a día, o sea, que no se sientan solos en esto. Yo lo recalco harto ahí en la aplicación, que uno no es una etiqueta de un diagnóstico, uno es más que eso, tú soy más que tu diagnóstico. Entonces, con eso claro, tú empiezas a navegar en esta app donde vaya a encontrar técnicas de meditación guiadas por Jessica, va a aprender el por qué es importante hacer estas prácticas, va a aprender de alimentación antiinflamatoria, va a aprender de cómo poder hacer ejercicio, que de repente el paciente te mira extraño cuando tú le dices, oye, tienes dolor, hay que moverse. Y el paciente dice, chuta, ¿cómo lo hago si me duele todo el día? Entonces nosotros adaptamos esta aplicación para ustedes con el objetivo de, siendo una persona principiante, poder hacer, por ejemplo, yoga en silla, o aprender cómo meditar en un minuto, o cómo poder alimentarme de una manera mejor para poder tener menos dolor. Y la idea es que esto vaya creciendo, vamos a incorporar en algún momento más patologías, queremos poner, por ejemplo, profesionales del área de kinesiología, de terapia ocupacional, que son bellísimas personas, profesionales que de repente no están ahí adelante porque siempre están todos preocupados del médico, el médico, ¿cierto? Pero el equipo que trabaja detrás, ¿cierto? Que debería estar adelante, es que él finalmente está con el paciente ahí mismo, pues está en la trinchera ahí, acompañándole en el dolor, poniéndole el hombro ahí para llorar de repente, los kines un 7, la gente que trabaja en terapia ocupacional también hacen una labor súper bonita. Yo, toda la gente que conozco de esa área son todas buenas personas, nunca he conocido uno que no piense en el otro, que no tenga empatía.
Entonces, la idea de esta app es que siga creciendo y yo creo que cuando uno las cosas las hace pensando en el otro, con harto amor y con harto cariño, no te puede ir mal. Es imposible que te vaya mal si tú lo estás haciendo de esa manera. Es imposible. Mira, yo tengo un episodio en mi canal que estoy hablando con un coach que se llama Andrés y hablábamos de eso, ¿no? De que a veces uno inicia proyectos que son para uno para su crecimiento, para el aprendizaje, empiezas una formación, ¿cierto? Y es para ti en ese momento. Pero eso después va creciendo y cuando vas pensando en las personas que se van a ver beneficiadas de esto, no hay manera de que el proyecto le vaya mal. Así que Reuma Conecta le va a ir súper bien. Creo que es un trabajo, como dices tú, complementario. Hay muchas áreas trabajando ahí y lo importante es que los pacientes y quienes ocupen el app no están solos. O sea, yo creo que una de las cosas que nos pasa cuando nos enfermamos o nos sentimos tristes, estresados, es que creemos que estamos solos y no estamos solos. Siempre hay el acompañamiento familiar, de la pareja, del médico, de las distintas áreas, ¿no? No estamos solos. Y ahora tenemos a Reuma Conecta también, para que en donde quiera que ustedes estén puedan entrar ahí y usar todos estos servicios que hay ahí. Así Carlos, es. me gustaría, tenemos Reuma Conecta para contactarte, tenemos tu Instagram, pero me gustaría que me menciones, dijiste que tenías un canal. Cuéntame dónde podemos conectarte. Estamos en Sí. Chile y las personas que también quieran ir con consulta contigo, ¿cómo hacen para verte? Mira, yo habitualmente puede ser por Instagram, Ujú. eh, es DR, ahí está. Ahí Ahí está en la está el pantalla. Instagram. Tenemos el canal de YouTube, donde yo tengo, bueno, toda la información que ustedes pueden ahí ya masticarla un poco más en detalle, ¿cierto? Hay hartas charlas que yo he hecho para ustedes con otros profesionales, a veces solo, a veces con otros, que Ujú. es el canal de YouTube, es Doc Román, el arte de la medicina. Ese es el canal de YouTube. Ahí pueden ver los pacientes un poco lo que ya he ido haciendo. Y estoy trabajando, bueno, yo trabajo en muchos lados, trabajo en Melipilla, en una Ujú. clínica que se llama San Agustín. ¿Ya? Bueno, ahí en el Instagram de San Agustín, de repente en la página pueden solicitar la hora. En San Bernardo, en un centro médico que se llama Samina, que es un centro médico enfocado también en la rehabilitación de pacientes. Tenemos kinesiología, tenemos psicología también. Hay deportólogos trabajando también para los pacientes. Viajo a Iquique, si hay gente del norte de repente escuchando, trabajo en una clínica que se llama Tarapacá y en otra que se llama Core, que viajo una vez al mes allá, y las personas que son de más lejos, que les cuesta viajar, yo hago atenciones de telemedicina también. Es una plataforma que se llama MediLike Chile, ahí Ok. también me pueden encontrar. Y eso, la idea es un poco que ustedes aprendan que es una herramienta muy poderosa, mindfulness. Pueden ustedes ser autodidactas aprendiendo esto, no necesariamente tener que ir a una clase, ir a un diplomado, ¿cierto? Igual, obviamente, si uno quiere formarse con más detalle, puede hacerlo, pero como te pasó a ti, Julie, me pasó a mí, esta guía Headspace para la meditación en Netflix es maravilloso, les recomiendo mirar un capítulo diario, de repente uno pasa a llorar en el celular, en TikTok, en Instagram, viendo puras leceras, y de repente mirar esto que te va a servir para tu día a día, para tu trabajo, para tu estrés, para lo que sea, es tremendo, y son 20 minutos diarios, o sea, no es nada, y tú después puedes ir repasando los capítulos, es una cosa súper maravillosa y de verdad que está enseñado con pera y con manzana. Están las lecturas, ¿cierto? Que uno puede ir haciendo, esta lectura que yo les dije al principio. Bueno, obviamente, si nos quieren contactar para participar de algún taller o de algún retiro, bueno, ahí están los canales que decíamos en Instagram. Eventualmente los centros médicos tienen el Instagram, los mensajes directos van respondiendo. Y, y piensen esto, que el estrés nos va a rodear siempre, toda la vida, es imposible no tenerlo. Y como les dije al principio, en pequeña dosis no es malo, pero este estrés que se vuelve crónico, tenemos que combatirlo y esta es una tremenda caja de herramientas donde ustedes van a poder
lograr solucionarlo y vivir más felices, que es lo que uno busca, la felicidad, evitar el sufrimiento, ¿cierto? Y todos estos beneficios que hemos hablado en el transcurso de esta charla. Totalmente. Mira, una de las cosas que a mí más me gusta de estas prácticas de mindfulness y de atención plena es que está disponible para todos. A veces cuando las personas, tú les dices, haz ejercicio, ok, ¿qué ejercicio voy a hacer? Entonces, bueno, haz natación. Bueno, pero es que necesito la piscina, necesito el traje de baño, ok, bueno, no hagas natación, haz tenis. No, lo que pasa es que necesito las pelotas, necesito la raqueta, ok, mindfulness, ok, ¿qué necesito? No necesitas nada, necesitas buscar información, necesitas leer, necesitas ver un video, necesitas sentarte 20 minutos en Netflix, la publicidad que estamos haciendo, pero es fácil, es sencillo. No va a ser fácil para ti tener la práctica, ojo, porque no es fácil, pero es un hábito que se va construyendo poco a poco y que lo puedes lograr. Yo también les hablo desde mi experiencia, para mí el minuto fue imposible y hoy en día puedo decir que lo disfruto desde otro punto de vista y no quiero vivir corriendo, le digo a todo el mundo, no quiero vivir la vida desde que digan, Julie si tiene tiempo, Julie tiene tiempo para eso, sí, sí tengo tiempo, porque si yo estoy bien, las personas que están cerca de mí también van a estar bien. Si el doctor Carlos está bien, los pacientes a su alrededor van a estar bien. Tienes un montón de accesos para ti. Ahí quedaron las redes sociales. No me queda más, Carlos, que decirte que esta conversación ha sido maravillosa, que tienes una pasión que se refleja, que hablas bien, explicando paso a paso. Yo creo que la medicina y los pacientes conectan con ese doctor porque a uno le gusta conectar con alguien que le explica, ¿no? Que no te ve solo como dijiste tú en un momento, como el bono o como la ficha médica, voy a decir yo. Pero quiero decirte eso, tienes mucha pasión con lo que haces y deseo que mientras más proyectos te lleguen en esa mente, más personas maravillosas se unan y lo logres, lo hagas realidad. Sí, no, yo de verdad agradezco la invitación. De verdad, cuando te escuché esa vez, Melipilla, lo del coach, fue maravilloso porque harta energía, harta motivación y un par de consejos un poco a las personas que están partiendo en esto. No se angustien si no pueden poner la mente en blanco, no se angustien si están tratando de concentrarse en algo y la mente piensa en otra cosa, porque eso es parte del aprendizaje. Es como, imagínense ustedes si cuando eran guagua y empezaron a dar sus primeros pasitos a caminar, que si ustedes hubieran caído la primera vez y hubieran dicho, no sirvo para esto, no camino. Entonces, todos logramos caminar, todos logramos correr, todos logramos andar en bicicleta, pero acuérdense de esos primeros pasos, lo duro que fue, ¿cierto? Pero uno tuvo la valentía y tuvo el apoyo también de otras personas que lo fueron levantando y seguimos adelante. Pues entonces, en esta práctica de atención plena, sin juzgar, ¿cierto? Que de repente uno quiere poner la mente en blanco, aquí el objetivo no es poner la mente en blanco. Yo en ningún momento les he dicho pongan la mente en blanco. Aquí uno les dice presten atención al momento presente de manera intencional y sin juzgar. Y esa práctica, como les dije, formal o informal, ustedes la van haciendo en su diario vivir, pueden estar 30 segundos haciéndola, un minuto haciéndola, una hora haciéndola. La idea es que ustedes se vayan adaptando un poco a su realidad, siempre tengan esta mente de principiante, aunque hayan meditado 1.000.000 de veces. Yo les digo a las pacientes en los retiros, de repente ocurre que yo llevo muchos años haciéndolo, yo creo que más de 10, 15 años, y hasta el día de hoy me pasa que voy a estar en la ducha y voy a estar con la cabeza en lo que tengo que hacer más rato, voy a estar con la cabeza en qué ropa me voy a poner más rato, pero la maestría está en identificar ese pensamiento y volver al momento presente de manera amable, que es lo que dice mi maestra Jessie. Traer la mente al momento presente de manera amable. No enojarse, porque no es la idea, pues imagínate tú decís, ya voy a meditar para desestresarme, y al primer minuto empieza a picar la oreja, o de repente te molesta el cuello, o de repente, no puedo poner la mente en blanco, entonces al final eso que tú lo quisiste hacer para desestresarte terminó estresándote más. Entonces,
ahí lo importante es volver a su respiración, que es una de las anclas más básicas y más como contundente. Y hay estrategias, por ejemplo, cuando yo hago mi ciclo respiratorio donde yo inspiro, ¿cierto? Me doy cuenta de mi inspiración, me doy cuenta cómo se me infla el pulmón, me doy cuenta cómo el aire entra de una manera, y después cuando expiro me doy cuenta cómo boto el aire, ¿cierto? Cómo se me baja el tórax, cómo se me infla la guatita probablemente. Entonces ustedes pueden contar ese ciclo, por ejemplo, inspiro, expiro, 1, después inspiro, expiro, 2, y así llegar hasta 5. Si se me olvida, no pasa nada, vuelvo a hacerlo. Y así varias estrategias. Obviamente, en una entrevista de una hora y media, no es tan posible de que ustedes se vayan sabiéndolo todo, pero yo me quedo con la tranquilidad de que les dejo ahí esta intriga, ¿cierto?, de todos estos beneficios que van a encontrar y que logren ver estos videos, ver estas series que les comenté y ojalá poder verlo en algún momento en los talleres y en los retiros. Espectacular, vienen hartas sorpresas, uno va conociendo gente bonita en el camino. Conocí una persona de un laboratorio que le mando harto cariño, y Paulita Román, ella trabaja en sonidoterapia y queremos empezar a incorporar la sonidoterapia dentro de nuestros talleres. Yo tuve la oportunidad de participar en un retiro de otro lugar y se hizo los saludos al sol de yoga, se hizo un temazcal, se hizo sonidoterapia y lo encontré pero espectacular. Entonces es algo súper sanador, complementario, que va a lograr que ustedes vivan mejor. Así que atrévanse, no se frustren si no les funciona la primera, ni la segunda, ni la tercera. Yo llevo más de 10, 15 años haciéndolo y todavía me equivoco, es normal, no pasa nada. Y, y vayan a seguir Reuma Conecta, sigan con Julie, sigan conmigo, con el canal, y hasta una próxima. Me gustaría que en algún momento pudiéramos coordinar ahí con Jessica algo también. Claro que lo vamos a coordinar. Esta conversación es la muestra de seguir en el camino, te hace conectar con personas maravillosas. Por eso estamos aquí tú y yo conversando de esto. Y yo me voy feliz, yo disfruto mucho estas conversaciones porque creo que son un espacio para que las personas aprendan, de repente anoten algo y después lo busquen bien. También los invito mucho a que revisen la información, no se queden solo con lo que dijo Julie, solo con lo que dijo Carlos, sino también revisen y vivan la experiencia, experimenten estos beneficios, los estamos mandando a vivir más, a vivir mejor. Yo creo que hoy en día estamos y queremos vivir mejor. Ese es el mensaje que quiero dejarles hoy a todos los que se conectaron. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Por acá dejaron comentarios. Doctor Román sobresale por su gran capacidad de empatía, cercanía y positivismo con el paciente. Excelente profesional, muy humano, empático y contagia la fe. Solo en decirnos con mucho cariño, vamos que se puede. Ayer lo confirmé, estábamos en esa sesión y eres conocido por esa frase, vamos que se puede. Así que con esa frase, vamos que se puede, me despido. Síganme en @dementeágil. A Carlos Román lo pueden seguir también en sus redes. Doctor Carlos Román Z. Y un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Eso, vamos que se puede. Chao, chao.